me encuentro con mi compañera Pau y la pregunta que tengo preparada para ti es que si tú crees que el significado de persona ha ido cambiando a través del tiempo con el surgimiento de los nuevos medios de comunicación. Bueno, yo creo que los medios han reducido mucho la imagen y la definición de la persona a cosas muy superficiales, como que solo sean sus opiniones o sus emociones. Hay que regresar como a lo básico. Por ejemplo, Tomás de Aquino decía que una persona es un alma racional y que es capaz de conocer lo universal. Y eso, esa es la base para su dignidad. Montaigne también decía que la mentira destruye la humanidad y que algo fundamentalmente humano es poder usar el juicio para poder expresarnos, decir la verdad. Después Nietzsche decía que, criticó mucho las masas y cómo adoptamos nosotros ideas sin pensar y sin filosofar por nosotros mismos. Y esto, nos hace vivir una moral impuesta sin reflexión ni profundidad. Y después también Sócrates y Alcibíades, Platón muestra cómo alguien puede creer que sabe todo como Alcibíades, pero que no se conoce a sí mismo. Y por eso puede ser un ser tan arrogante y egocéntrico que vive en ignorancia toda su vida. Y que la esencia de la persona en sí no ha cambiado, pero como nosotros como sociedad percibimos. Y hay que regresar, y hay que redefinirlo otra vez como una persona que siempre está dispuesto a buscar la verdad y reflexionar por sí mismo. Ahora me encuentro con mi compañero Mariano y la pregunta que tengo preparada es: ¿qué significa para ti que toda vida humana tiene dignidad? Significa que el valor de la vida humana de una persona no depende de su salud, de su edad, de su fuerza o de si ya nació o no. Su dignidad está en ser persona, simplemente por existir. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que todos los miembros del cuerpo son necesarios, incluso los más débiles. Nadie puede decirle a otro, no te necesito. El Papa Francisco en Fratelli Tutti lo confirma con fuerza. Nadie es descartable. La dignidad no se gana por méritos ni por capacidades. Está en todos por igual. Así que cuando hablamos del aborto, la pregunta ya no es si solo si alguien puede decidir por otro cuerpo, sino si estamos respetando la dignidad del más pequeño, el que aún no puede defenderse, esa persona que aún no ha nacido. Y si queremos que toda vida tiene valor, entonces la vida merece ser protegida. Todos opinan, pero ¿alguien busca la verdad? En un mundo lleno de información y de medios digitales, la pregunta sigue vigente. ¿Qué es el ser humano y cuál es su relación con la verdad? Desde la filosofía clásica, el ser humano se ha entendido como una persona racional y libre. Platón lo explica, por ejemplo, en su alegoría de la caverna, en donde vivimos en un mundo lleno de percepciones y solamente encontramos la verdad al salir de la caverna. Sócrates, por su parte, invitaba al ser humano a su autoconocimiento. Conócete a ti mismo, porque solo quien reconoce su ignorancia puede empezar a conocer. Para Tomás de Aquino, el alma de la persona es racional y subsistente, capaz de conocer lo universal. Según Tomás de Aquino, el alma humana es incorruptible porque su operación, es decir, el pensamiento, no depende del cuerpo. Y en el siglo XX, Juan Pablo II reafirma esta verdad en Fides Ratio. Fe y razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. El pluralismo ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, donde todo se reduce a opinión. Fides Ratio. Nietzsche criticó la moralidad del rebaño, donde aceptamos ideas sin cuestionarlas. Nadie aprende por sí mismo y por lo tanto todos perdemos un poco de libertad interior. Ahora, hablando más específicamente de las redes sociales, estas han multiplicado voces, pero también han nublado el juicio. La desinformación crece y la verdad se va disolviendo en lo viral. El Papa Francisco en Fratelli Tutti afirma que la verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad, pero hoy
todo se puede producir, disimular o alterar. Actualmente vivimos en una época en donde la información abunda, pero la verdad es escasa. En medio de tanto ruido digital, de tantas redes sociales, de tanta desinformación, de titulares engañosos, nos encontramos frente a un debate muy controversial y uno de los más importantes de nuestros tiempos, que es el aborto. Y este tema va más allá de lo político o del derecho. Este tema abarca los valores que tenemos como sociedad. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por persona? ¿Qué es la dignidad humana? Desde Platón sabemos que la búsqueda de la verdad siempre ha sido incómoda, y esto lo aprendimos en la alegoría de la caverna, en donde muchos preferimos vivir en la sombra, porque la verdad, es decir, la luz, es incómoda, incomoda los ojos, incomoda saber la verdad, nos deslumbra. Como Platón mencionó, los prisioneros observan las sombras y las creen reales. Hoy esas sombras no vienen del fuego, sino vienen pues de toda la malinformación, de los likes, de los algoritmos, de las formas de manipulación de los medios, entre otros. Con el fin de enriquecer nuestra investigación, decidimos realizar una entrevista al profesor Íñigo Fernández Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Listo. Ahora me encuentro con el profesor Íñigo, profesor de la Universidad Panamericana, y le vamos a hacer una rápida entrevista acerca de su opinión sobre el tema de verdad, aborto y medios de comunicación. Vale. La primera pregunta es, en un mundo donde la opinión parece pesar más que los hechos, o sea, es decir, las redes sociales, ¿qué significa hoy para usted buscar la verdad desde la filosofía? Bueno, a ver, es que no digo que estén peleadas, ¿verdad? Y redes sociales, pero pues en las redes sociales no vamos a encontrar la verdad. De hecho, las redes sociales cumplen con otra función, ¿no? En las redes sociales uno escribe, dice todo lo que piensa, lo que no piensa, lo que quieren que los demás piensen de uno. Y pues de hecho, digo, en ese sentido, son ágoras abiertas que a todo el mundo le dan la voz. Entonces, pues realmente la verdad no discurre por esos caminos, ¿no? No, a ver, insisto, no es que esté peleada con las redes sociales, pero las redes sociales no están hechas para buscar la verdad, entonces difícilmente ahí la vamos a encontrar. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, desde una perspectiva antropológica, ¿la dignidad humana depende de la conciencia o existe para usted desde el inicio de la vida? No, de hecho, pues la dignidad humana va de la mano con el ser humano. Entonces, cuando se gesta el ser humano, ahí es cuando ya viene la dignidad. Entonces va, a ver, más allá del tema de la conciencia o no. Yo ya sé por dónde vas, pero el punto es que si fuera así, pues podríamos decir que alguien que no esté bien de sus facultades mentales, alguien que no tenga conciencia, pues no, siendo ser humano no tendría dignidad. Entonces, creo que eso no es cierto, ¿no? Entonces, digamos que nos gestan, desde ese momento ya tenemos dignidad. Ok, muchas gracias. La siguiente es, ¿qué relevancia tiene hoy la idea del alma racional en un contexto dominado por el materialismo y el pensamiento utilitario? Ay, caray, ¿qué preguntas haces? Oye, esas en clase no las hacías, ¿eh? ¿Verás? Obvio sí. Qué bueno que las hagas, pero... a ver, mira, a ver, repítemela, por favor, para... A ver, ¿qué relevancia tiene hoy la idea del alma racional en un mundo, o sea, en un contexto dominado por, pues que ya solamente vemos lo material, lo superficial, vemos a las personas muchas veces como
como un medio, no como un fin en sí mismos, en un mundo utilitarista. Ok, bueno. La, a ver, es que, a ver, digamos que lo racional, la racionalidad forma parte del alma humana. Eso pues también todos la tenemos, o sea, ahí va más allá de ser inteligente, sacarse buenas calificaciones o no. El problema está cuando le damos un valor a las personas que no depende intrínsecamente de su dignidad, ¿no? Decimos, sabes que estas personas son valiosas porque me dan, porque me permiten acceder, porque me satisfacen, o sea, como tú muy bien lo dices, o sea, convertimos a las personas Sí, claro. en medios y entonces tenemos una visión utilitaria del mundo. Y el problema de un mundo como el que vivimos es que fácilmente eso nos lleva a pensar en los demás como objetos, o sea, Claro. objetos en cuanto a que son medios que me permiten alcanzar algo más. Y cuando nosotros empezamos a ver a la gente como objetos, pues le damos en la torre al tema de la dignidad, Claro. le damos, o sea, dejamos de ver en ellos personas, en consecuencia, almas que tienen entre sus facultades la de la razón. Entonces, el reto hoy en día es en un mundo pues, que sí es muy materialista, que es muy relativista, en el que a favor del aborto o en contra, o sea, hay mucho disenso. Pero pues digo, también en ese sentido pues hay que tomar postura, ¿no? Y esa pues postura pues implica al final detrás del aborto pues lo que hay es el cargarte a una persona. Y ahí viene el debate de que si el cigoto es cigoto y hasta cuándo se convierte en persona y que si son tantas semanas o no. Pero bueno, a ver, esa parte sí ya es muy compleja. Pero bueno, a ver, sí entender que a mí hay algo que me llama mucho la atención. ¿Qué? No lo termino de entender, pero a ver, yo soy generación X. Sí. Y eso lo veo yo mucho en los medios. De pronto, no, pues es que ahora los animales ya pueden heredar, ¿no? El otro día estaba leyendo el concepto de familia multiespecie, que es ya, pues incluyes a los perritos, ¿no? A ver, y son todas esas cosas, y de pronto el mismo medio que te está hablando de eso te está hablando a favor del aborto. Entonces tú dices, a ver, digo, en ese sentido, objetivamente, ¿qué importa más? ¿La vida de un animal o la vida de un ser humano? Y si te estás manifestando en contra del maltrato animal, a ver, que es completamente legítimo, que los animales son seres ya no vivientes, sino que sienten, merecen, o sea, que no maltratarlos, pues entonces como al mismo tiempo estás defendiendo, o sea, matar a un niño, a un ser humano que ni siquiera se puede defender. Claro. Entonces, eso también como que implicaría a ver, pues que nos tomemos las cosas en serio y a ver, que los medios también tomen una postura, porque ese tipo de situaciones no ayudan, ¿no? Es decir, el mismo hecho, en este caso es bueno, pero en este caso es malo. Ahora, finalmente es relativismo. Entonces también, sí, medios, más allá de las líneas editoriales que tienen, y que, bueno, en general son respetables, pues sí tienen que tomarse en serio esto y no andar tampoco relativizando, o a lo mejor lo hacen, yo conozco gente que lo hace en medios inconscientemente, o sea, como que desde un punto ignorante, ¿no? Puede ser. Sí, o sea que, digamos que, a ver, tú una casa la puedes ver como un todo, como habitaciones, ¿no? Y entonces, pues si ves la casa como habitaciones, pues tú dices, bueno, esta es así, esta es así, esta es asado. Entonces, a ver, aquí se puede hacer esto, en esta no. Pero si tú ves la casa como un todo, pues dirás, oye, lo que puede ser de alguna manera un poco burda, oye, lo que no se puede hacer en una habitación no se puede hacer en toda la casa, ¿no? Claro. Es como, a ver, ya tener una visión más de conjunto. Entonces, pues yo sí diría, o sea, a ver, que escriban, que se debata, que se discuta, pero que haya
a ver, la lógica de que no puedes anteponer la vida de un animal a la vida de un ser humano. Digo, y que la vida humana pues hay que preservarla, hay que conservarla en la medida de lo posible, ¿no? Pero bueno, yo sé que esto hoy en día es hiper polémico y que bueno. Sí, la verdad sí, es muy controversial el... Bueno, ahora sí, alumnos, háganme sus preguntas sobre qué es la persona y el origen del alma y la vida. Les voy a resolver sus dudas. Yo tengo una duda. ¿Por qué hay tanto alboroto con el aborto si solo es un conjunto de células? O sea, ¿por qué es tratado como si ya fuera una persona? Porque el ser humano no se define por lo que hace o aparenta, sino por lo que es. Desde su origen ya es alguien. Como dijo Santo Tomás, el alma es forma del cuerpo. Donde hay vida humana hay alma, y donde hay alma hay persona. Pero es un argumento religioso, ¿no? O sea, ¿y si no creo en el alma? ¿No es más racional hablar de conciencia que de capacidad de sentir? Más racional, Platón ya lo decía en el Teteto. Reducir la verdad a los sentidos nos haría iguales a los animales. Entonces, solo es la persona quien siente. Y un recién nacido aún no razona. Un paciente en coma, la dignidad no depende de grados de conciencia, porque a las 6 semanas un embrión ya tiene corazón que late. ¿Eso no te dice nada? Pero no sabemos exactamente cuándo empieza la vida. ¿No es más sensato esperar? Esa duda debería hacernos más prudentes. Como enseña Juan Pablo II en Fides Ratio, la verdad no se construye, se busca. Y si hay duda, no deberíamos proteger la posibilidad de que haya alguien ahí desde el inicio. ¿Dispararías a un arbusto que se mueve sin saber si hay alguien detrás? Pero no todos creen en la misma verdad, o sea, no es eso lo que enseñan, que cada quien tenga su propia verdad. Eso es relativismo, y Platón lo refuta con fuerza. Si todo es verdad, nada lo es. Es vivir en la caverna, viendo sombras y creyendo en las reales. La filosofía nace porque hay una verdad que puede y debe buscarse. Entonces, desde la concepción, ¿ya hay una persona completa? A ver, no completa en desarrollo, pero sí en esencia. Es como una semilla de un árbol. O sea, no es un árbol aún, pero ya lo es en potencia. Y Santo Tomás dice que el intelecto humano se perfecciona al adecuarse con la verdad. Y esa verdad no depende de opiniones. ¿Y si la sociedad no lo reconoce como persona? La verdad no depende del reconocimiento, como la Mona Lisa. Aunque nadie la vea, sigue existiendo. La verdad ontológica está en el mismo ser. Juan Pablo II lo explica. La razón iluminada por la fe puede alcanzar verdades definitivas, como la dignidad de toda vida humana. Y si esa vida complica otra, ¿no puede la mujer decidir sobre su propio cuerpo? Es que ese nuevo ser no es su cuerpo. Tiene un ADN distinto y un corazón propio, y un origen trascendente. Si todo efecto tiene causa, como dice Santo Tomás, hay un primer motor, que es Dios. ¿Conocen a Yana Beretta? Ella dio su vida por su hija no nacida. O sea, sabía que ambas eran personas y eligió amar hasta el final. No desde la emoción, sino desde una inteligencia unida a la verdad. Pero entonces, ¿crees que cada embrión ya es una persona realizada por Dios? No lo creo yo. Eso ya lo afirmaron filósofos como Platón, Santo Tomás, San Juan Pablo II, San Anselmo, que la persona es imagen de Dios desde el inicio. Y Anselmo decía, todas las verdades remiten a una sola verdad. Y como enseña Platón, cuando el alma contempla esa luz, no puede volver a las sombras. ¿Tienen algún otro...? O sea, es difícil, pero no puedo negarlo todo. Sí, porque dentro de cada uno de ustedes hay un deseo de verdad. Y como dijo San Juan Pablo II, quien busca la verdad es que ya ha comenzado a vivirla. Yo con lo que quiero que se queden es que la verdad no cambia por nuestras opiniones. Desde Platón hasta Santo Tomás de Aquino, pues también San Juan Pablo II, han dicho que la verdad tiene un fundamento eterno. Y esa verdad es la que la persona humana no comienza cuando nosotros lo decidimos, sino cuando Dios la llama a la existencia, desde la concepción. En el vientre, el embrión no es una idea ni una parte del cuerpo de la mujer. Es una persona completa en potencia, con dignidad y destino eterno. Negarlo no lo hace menos real, solo nos encadena más a las sombras de la caverna. Defender la vida no es dogma ciego, es una razón iluminada por la fe, porque una persona no se define por su tamaño o dependencia, sino por su ser, y el ser comienza cuando Dios lo llama. Por eso, decir sí a la vida es decir sí a la verdad.
Y la verdad, como nos prometió Cristo, nos hará libres. Gracias. Gracias. Un gusto, como siempre. En la cápsula número 3 hablaremos de qué significa decidir libremente. ¿Es la libertad hacer lo que quiero, cuando quiero, incluso si afecta la vida de otra persona? Hoy vamos a hablar del aborto, pero no desde la condena, sino desde una pregunta más profunda. ¿La libertad tiene límites? ¿Qué limita esta libertad? ¿Es el aborto un acto auténtico de libertad o un límite de la misma? Desde una perspectiva kantiana, ser libre es obedecer a la razón. Según Kant, no somos verdaderamente libres cuando nos dejamos guiar por nuestros impulsos de emociones. En cambio lo somos cuando actuamos por principios racionales, principios que podríamos desear que se volvieran leyes morales universales. Recordemos el imperativo categórico. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre a la vez como principio de una legislación universal. Entonces, si yo digo, puedo abortar porque no quiero esta responsabilidad, tendría que aceptar que cualquier persona puede ser descartada cuando la situación se vuelve incómoda. Y esto no es razonable ni universal. Libertad no es hacer lo que quiero, libertad es actuar conforme a una ley moral universal. Ahora veamos qué diría Santo Tomás de Aquino. La libertad, el bien y la persona, según Santo Tomás de Aquino. Muchas veces se piensa que la libertad es poder hacer lo que uno quiera. Ya vimos que según Kant no, pero según Santo Tomás de Aquino tampoco. Esta idea para él está incompleta. Él entiende que el ser humano no solo elige por impulso o por deseo, sino que su inteligencia busca la verdad y su voluntad tiende al bien. ¿Esto qué significa? Significa que no todo lo que podemos elegir nos hace realmente libres. Si elegimos algo que va contra la verdad o que le hace daño, como quitar la vida a un inocente, esta decisión, aunque haya sido voluntaria, no realiza nuestra libertad, la deforma. Santo Tomás define a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional, y eso incluye a todos los seres humanos, incluso a quienes todavía están en el vientre materno. Aunque aún no piensan ni hablen, ya tienen la misma dignidad que todos nosotros. Entonces, si la inteligencia está hecha para conocer la verdad y la voluntad para elegir el bien, una decisión verdaderamente libre sería, o debería ser, respetar la vida y la dignidad del otro. Porque al final, ser libre no es simplemente poder decidir, sino decidir lo que nos hace más humanos. ¿Todo es relativo? Veamos qué opinaba Juan Pablo II. En un mundo donde todo parece relativo, Juan Pablo II recuerda algo esencial. La libertad sin verdad se vuelve destructiva. La verdad aquí no es abstracta ni ideológica, es biológica, existencial y humana. El feto no es una parte del cuerpo de la madre, es otro ser humano, aunque con identidad y dignidad propias, aunque aún no puede hablar ni defenderse. Negar esa verdad es negar al otro y actuar como si no existiera. Y una decisión que parte de esta negación, aunque sea voluntaria, no es libre en el sentido más profundo, porque se está basando en el error o incluso en el autoengaño. La verdad no limita la libertad, la guía y la hace más plena. La verdadera autonomía no es cerrar los ojos al otro, sino reconocerlo como sujeto de dignidad, incluso si es más pequeño, frágil o aún no nacido. Porque la libertad que protege la vida es la que realmente construye una sociedad justa y más fraterna. Nietzsche rompe con todo eso. Para él no hay verdades absolutas ni moral impuesta. La libertad es poder decidir, poder imponer la propia voluntad, incluso sobre la vida y la muerte. Desde esta lógica alguien podría decir, si yo quiero abortar, puedo hacerlo, y nadie tiene derecho a decirme lo contrario. Pero incluso en Nietzsche, el aborto puede no ser un acto de poder. Es un acto de creación o de evasión, afirmación de vida o negación de la muerte. Nietzsche admira la admiración de la vida, no su negación. El superhombre no escapa al sufrimiento, lo transforma. Ahora estamos con Ángela y le vamos a preguntar si considera que una decisión tomada libremente puede ser injusta. Bueno, para responder esta pregunta, yo tomé elementos que vimos durante el curso, por ejemplo, la lectura de Fides et Ratio de Juan Pablo II, en donde él menciona que una libertad auténtica no solamente consiste en el poder elegir, porque muchas veces entran ahí los deseos. Es importante también tomar en cuenta la verdad y la justicia, porque una elección desvinculada de la verdad pues puede caer en la arbitrariedad.
también considero importante mencionar que si una verdad, si una elección no está basada en la verdad, es decir, en una mentira, o va en contra de otra persona o ataca los principios morales universales, pues esta es inválida o es errónea. Estamos con Alonso y le vamos a preguntar si cree que se puede decidir sobre el propio cuerpo, incluso si eso implica otra vida. Pues por una parte, pues todo el mundo tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo. El problema viene cuando esa decisión no solo te afecta a ti, sino al de alguien más, ¿no? Santo Tomás decía que la libertad no es simplemente poder decidir, ¿no? La libertad es poder decidir respecto a lo que está bien. Entonces, hay que preguntarnos si al tomar una decisión estamos afectando a una persona, no solo afectándolo, estamos atentando contra su dignidad, pues estamos siendo verdaderamente libres. También Kant habla de que pues no podemos tratar a las personas como medios, sino hay que tratarlos como fin en sí mismos, porque cada quien tiene una dignidad que te da un valor que no puede ser equiparable con ningún bien material. Para esta cápsula 4 tenemos un invitado especial. El doctor Alonso nos va a hacer el favor de contestar unas preguntas. Aquí estamos en su salón de clases en la Universidad Panamericana y bueno, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, un placer. Hoy vamos a tocar un tema muy difícil, delicado y muy presente en la conversación pública. El aborto. Quisiera empezar preguntándote, ¿por qué crees que es tan complejo de hablar? ¿Por qué hablar de esto es tan incómodo para algunas personas? Bueno, pues primero que todo, pues, muchas gracias a ti por este espacio. Mira, es un tema súper difícil, es súper complejo, porque el aborto toca fibras súper profundas, como la vida, el cuerpo, la libertad, el dolor, y además participan en este tema muchísimas emociones y muchos temas políticos. Entonces, al implicar tantas emociones, yo creo que conviene abordarlo desde la razón y desde la serenidad, siempre teniendo presente que el objeto es la persona, el humano, ¿no? Muy cierto. ¿Y cómo podemos pensar con claridad en medio de tantas emociones y opiniones, y tanta influencia de los medios de comunicación en la opinión de las personas? Pues yo creo que ahí es donde la filosofía pues es un recurso súper valioso, ¿no? Decía Epicteto que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Entonces, si uno se deja llevar por el impulso, por la presión o por el miedo, pues realmente su decisión no es libre. Entonces, hay que pensar con calma, porque pues para empezar con el pie derecho, para tomar una decisión ética. Ok. ¿Y las emociones son enemigas o aliadas? Las emociones son parte esencial de este tema. ¿Qué papel juegan? Pues totalmente, ¿no? Participan en este tema. No son malas ni buenas, ¿no? Al menos pues es lo que yo creo. San Agustín nos explicaba que es normal, ¿no? Porque pues, somos de carne y hueso. Es normal tener miedo, estar triste, por ejemplo, pues, y nos pueden ayudar, tipo, pues si ahorita tiembla, pues voy a sentir miedo. Entonces está bien que, ok, ya escuché que siento miedo, pues me salgo, ¿no? No hay que ignorarlas, ¿no? Lo que está mal es cuando dejas que te dominen y que te controlen. Eso es lo que está mal. En cambio, pues, te deben ayudar para llegar a la virtud, ¿no? Como por ejemplo la misericordia con pues, la madre, porque pues, está cañón ser mamá, y muchas veces en estos casos de aborto pues las condiciones son todavía más duras, y pues también misericordia hacia el hijo, ¿no? Cuando tenemos esta virtud, pues podemos, yo creo que podemos tomar mejores decisiones. Ok.
Ok. ¿Y cuándo empieza la vida de una persona? ¿Cómo se entiende esto en la filosofía? Pues mira, Boecio definía persona como sustancia individual con naturaleza racional. Oye, pero es que el feto no habla, no piensa, no hace integrales. O sea, sí, es cierto. Pero esta definición se refiere no a que eres muy doctor Claudio Pita, ¿no? Se refiere a que eres racional en potencia, no necesariamente en acto. Entonces, pues un embrión humano está codificado genéticamente para, pues, pensar, aunque sea en potencia. Y es por esto que pues sí, es una persona. Y finalmente cuando se dice que la madre está tomando una decisión sobre su propio cuerpo, pues sí y no, porque también lo toma sobre otro cuerpo, ¿no? Otra persona con naturaleza racional. Ok. Y teniendo en cuenta, pues bueno, ahorita uno de los argumentos más sonados y pues más difíciles de contestar es: ¿qué pasa si el embarazo fue por violación? ¿No sería comprensible el aborto? Mira, lógicamente, pues las violaciones son situaciones terribles y súper injustas, y pues, pero finalmente también hay que tener presente que el hijo no es el agresor y que pues el dolor de la madre no se va a solucionar con otra injusticia, ¿no? Finalmente, pues eso es el aborto, o sea, en estos casos de violación, eso es solucionar una injusticia. ¿Cómo? Con otra injusticia y haciendo pagar al que no lo merece. Entonces yo creo que lo más humano y lo más enfocado en ambas personas, pues es el acompañamiento a la madre, porque pues sabemos que es súper difícil. ¿Cómo? Pero pues sin quitarle la vida a pues, un pobre inocente, ¿no? Si entendemos bien la compasión, pues podemos buscar ayudar a ambos, ¿no? Yo creo que pues ese debe ser el objetivo. ¿Y qué le dirías a las personas que dicen que es un derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, incluso si esto implica quitar una vida externa. Sí tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero esto tiene un límite cuando hay otra vida en juego. Cuando estás decidiendo sobre tu cuerpo, pero vas a afectar a otra persona, pues ya no es una decisión personal. Entonces, amar al prójimo pues es muy complicado, puede doler, pero hay que reconocer su dignidad, incluso pues si pues es una cosa pues muy poco desarrollada, si no puede defenderse, si no puede hablar. Esto me recuerda mucho a una cita de San Pablo que me gusta mucho, que decía: si no tengo caridad, no soy nada. ¿Cómo aplicarías o qué significado tiene esta cita en este contexto? Pues yo creo que dice que el amor auténtico, la caridad, ¿no? Y que la caridad finalmente pues lo define como la virtud teologal más importante, pues yo creo que tiene que ser el fundamento de toda moral, porque tenemos que amar a todas aquellas madres que se encuentran en una situación muy complicada, nunca dejándolas solas, pero pues también hay que amar al hijo que no se puede defender, y pues la solución más justa de ninguna manera es quitándole la vida a este pobre indefenso, sino yo creo que hay que buscar soluciones para pues acompañarlo, ayudar a los dos, y pues de solidaridad real. Esto requiere muchísimo esfuerzo y es más complicado que pues un aborto, pero también es más humano y también se prioriza más a la persona. Ya pues para ir cerrando esta entrevista, porque tienes clase en poco tiempo, ¿qué dirías tú que necesitamos como sociedad frente a este tema?
Pues yo creo que necesitamos una mirada más profunda, con menos ruido y pues más razón y más serenidad, menos violencia, aunque sea puramente en diálogo, no necesariamente pues violencia física. Y pues tenemos que tener compasión por ambos, saber que el aborto no es una decisión individual, que no es personal, porque estamos afectando a alguien más. Y si ponemos a ambas personas en el centro, a la madre y al hijo, pues podemos llegar a respuestas, a soluciones, a caminos que pues procuran el bien de ambos, ¿no? Eso es elegir la vida con amor y pues nada más. No, pues muchas gracias, Marco. De verdad, la audiencia y yo te agradecemos muchísimo por contestar estas preguntas y pues hacernos entender mejor este tema desde estas perspectivas. Y pues nada, te dejo para que tengas tu clase. No, pues gracias a ti y acuérdate, lo más importante pues es, yo creo que el diálogo, pero siempre pues amando al prójimo. Claro, muchas gracias. No. Un placer. Nos encontramos en el Museo Sumaya, rodeados de tanta creatividad e historia. Y vamos a estar hablando de una pregunta que seguramente te has preguntado antes, que con tantas opiniones y diversidad de personas, si todos nos podemos poner de acuerdo en algo, en una sola verdad, o como dice el título de la cápsula, si la verdad de verdad existe. Estar aquí en un lugar como este nos hace pensar mucho en lo de las verdades y las perspectivas. Piensen en el arte que han visto en toda su vida en museos o en cualquier lugar donde hay arte, o como en obras como estas. Hay unas piezas que a muchos les va a encantar, como esta, que te va a decir algo, que va a mover algo dentro de ti, y para otros la misma pieza les puede parecer la cosa más X del universo, o sea, no les va a importar, no les va a decir nada. O que simplemente no te transmite nada pues porque no entiendes de qué está hablando. O sea, pasa mucho en el arte. En el arte contemporáneo, por ejemplo. O sea, hay muchas piezas del arte contemporáneo que causan muchas discusiones. O sea, porque muchos dicen que es una forma muy distinta de expresarse en la forma del arte. Y para otras es una estupidez porque dicen, pues yo podría haber pintado esto. Que al final del día todas las opiniones son válidas porque cada quien, puede tener sus propias opiniones. Y aquí es donde se relaciona el tema de hoy. Si con el arte, que es algo que podemos tocar, ver, bueno, acá no lo podemos tocar, pero sí es algo tangible, nos gusta tanto ponernos de acuerdo si es algo bueno o malo universalmente, imagínense con la verdad que es algo mucho más abstracto, lo complicado que se pone esa discusión si existe algo en que todos nos podemos poner de acuerdo universalmente. Si parece que no existe un gusto universal en el arte, ¿cómo va a existir una verdad universal para los temas como los valores o la moral o lo que significa ser una persona? Y si al final nos quedamos de que todos cuestionan gustos y que cada quien tiene su propia verdad, por ejemplo, cada quien tiene su obra de arte favorita, nos quedamos atorados en esa isla de que cada quien tiene su propia opinión y pues ni modo. Pero si el arte nos puede enseñar algo más de la verdad, o sea, nos puede ayudar a verlo de otra forma. Hay que pensar en Platón, por ejemplo. O sea, él sabía que al final del día muchas personas iban a tener opiniones distintas de cosas diferentes. Y, o sea, al igual que nos pasa hoy con el arte, por ejemplo, hay muchas opiniones, o sea, muchas personas tienen opiniones muy diferentes, igual con 1000 otros temas, o sea, siempre va a haber opiniones muy diferentes. Platón no se quedaba con él, cada quien tiene su propia opinión, o sea, para él buscar la verdad era un viaje profundo en que todo el mundo tenía que participar. O sea, para él buscar la verdad era un viaje. Como dice su relato en la caverna, hay que salir de la caverna, hay que salir a la luz y salir de la caverna donde son puras sombras. O sea, para mí, por ejemplo, esto me parece bien feo. Entonces, para mí, salir de la caverna podría, o sea, tratar de entender que hay una historia detrás de esta pintura, o sea, que hay una verdad que, aunque no sea a mi gusto, igual tengo que tratar de entender. Eso para mí puede ser salir de la caverna. Y lo mismo se puede decir de la verdad. Ese viaje de buscar la verdad puede ser difícil porque hay que ver más allá de la primera impresión y es mucho más de lo que nos gusta o no nos gusta, es reflexionar y poder ver más allá de nuestros gustos, o sea, no solo los gustos, es ver
qué hay detrás de la pintura, qué historia nos dice. Y no es para que todos pensemos igualito, que tengamos los mismos gustos o que todos somos iguales a fuerza, no. Pero es una invitación a profundizar todos juntos. Entonces, como vemos en Sumaya hay una gran riqueza y variedad de cosas, de gustos, de perspectivas. Entonces, será que como Platón dice, si dialogamos, si hablamos, si nos esforzamos a profundizar todos juntos, podemos encontrar una verdad todos. Algo que vaya más allá del simple me gusta o no me gusta, algo que nos acerque a una visión compartida, como de lo que es una persona, de las morales o de los valores en sí. Entonces, quizás el arte, con toda su diversidad, en lugar de ser prueba de que no hay una verdad, es una invitación a buscarla de maneras más creativas. Ok, dejamos el museo atrás y ahora estamos caminando por la calle en la vida diaria. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo encontramos algo verdadero entre tantas opiniones y movimiento de la vida cotidiana? Decíamos en el museo que Platón nos invitaba a ir más allá de la primera impresión, de ir más a fondo y profundizar cada tema que nos encontramos. Y también hay otro pensador clave, Santo Tomás de Aquino. Él decía que la verdad es cuando lo que pensamos en nuestra cabeza realmente coincide con lo que está acá afuera, en la realidad. O sea, eso significa que nuestra mente, el intelecto, sí tiene el chance de conectar con el mundo y entenderlo a pesar de todas las distracciones, especialmente en una ciudad como Ciudad de México. Pero ¿cómo logramos esa conexión? Especialmente cuando hablamos de temas humanos, que son los que más importan y a veces los más complicados. Miren a nuestro alrededor. Aquí en la calle hay gente de todo tipo. Cada persona tiene su historia, su prisa y su forma de ver la vida. Cada persona es un mundo. Y si cada quien se encierra en su burbuja y piensa que solo su opinión es la que cuenta, pues difícilmente vamos a poder entendernos o construir algo juntos, como una verdad universal. Un filósofo de hace años, Montaigne, decía que ser humildes con lo que creemos saber y reconocer que a veces no tenemos todas las respuestas. Y eso, creo yo, es el primer paso para poder hablar con otros y construir la verdad. Y por último, el Papa Francisco en Fratelli Tutti nos invita a hablar con casi todo el mundo, literal, o sea, con gente que piensa muy diferente a nosotros y no tenerle miedo a eso, sino verlo como una oportunidad de enriquecernos y aprender cosas nuevas, o sea, no un motivo para pelearnos ni chocar, pero para aprender cosas nuevas. Y para que esto funcione y que salga algo bueno de esto, tiene que ser movido por la caridad, o sea, por el buscar el bien para los demás. Y como dice un texto de Corintios, o sea, uno puede saber muchas cosas, o sea, puede tener una fe que mueva montañas casi, pero si eso no, o sea, si por detrás la motivación es el amor por los demás, o sea, esa caridad, o sea, no sirve para nada. Y es más, o sea, ese conocimiento que puedes tener se puede usar para el mal. Y si buscamos la verdad sobre las personas, pero no lo hacemos con ese interés genuino por su bienestar, o sea, por su bien, no, como que se queda corta la búsqueda, o sea, no, al menos yo siento que no está completa. Y trascender nos ayuda a ver que hay valores más grandes, o sea, si piensas en la gente que ves pasar en la calle, o la gente en la UP, o hasta nosotros mismos, nos ayuda a darnos cuenta que cada persona, como que es una persona y tiene un valor increíble que nadie se los puede quitar. Y esto no se basa en la cantidad de dinero que tiene esa persona o cómo se ve esa persona o si pensamos igual o diferentes que ellos. O sea, no, ese valor se basa en que es persona y eso es suficiente. Entonces, si intentamos a entender la realidad, como nos dice Santo Tomás de Aquino, y dialogamos con humildad y con ese cariño sincero como nos invitan a hacer Montaigne y el Papa Francisco, la pregunta es, ¿a dónde podemos llegar en términos de buscar esa verdad universal? Y pienso que podemos llegar a un punto de encuentro fundamental que nos podrá llevar a una sociedad más justa y más humana. Y esa verdad común podrá ser como el respeto y ese valor absoluto de una persona. O sea, que nada más necesita por ser persona. O sea, y que esa base compartida, o sea, la verdad que hemos estado buscando, sea que sin importar quién sea, una persona, desde que empieza a existir hasta que muera, por la razón que sea,
que nosotros sepamos que esa persona vale muchísimo y que merece nuestro respeto, nuestro cuidado y nuestro apoyo en cualquier momento. O sea, yo creo que si llegamos a ese acuerdo entre todos, yo creo que sí podrá cambiar mucho en nuestro mundo. Pero obviamente esto no va a pasar de un día a otro. O sea, quién sabe si pase, pero obviamente no va a ser, o sea, no sería un proceso fácil. Y ojalá que un día nos podamos poner de acuerdo como sociedad de ese valor incondicional de la vida humana y que eso nos motive y que nos lleve a cuidarnos más entre todos y que nos queramos más. Entonces la pregunta, o sea, si la verdad sí existe, más bien es una invitación a donde sea que estemos, en la universidad, en el trabajo, en la calle, o sea, en la casa, donde sea, a buscar juntos y a construir puentes entre todos y ojalá un día llegar a un mejor mundo.